Hoy vamos a estar comparando tres de las mayores empresas de tarjetas de crédito o de servicios de crédito en el mundo, que son Visa, Mastercard y American Express. Vamos a definir un valor intrínseco para cada una y vamos a ver cuáles han sido los retornos totales a lo largo de estos últimos años. Year to date, como vemos, American Express ha superado en retornos totales a lo que son Mastercard y Visa. Acuérdense que el retorno total incluye el retorno del precio más los dividendos. En los últimos años también American Express ha vencido en términos de porcentaje a Visa y a Mastercard. En los últimos 3 años también American Express ha sido la vencedora y en los últimos 5 años también American Express ha superado a Visa y a Mastercard. No es casualidad que American Express sea la elección especial de Warren Buffett para cubrirse de lo que es el sector financiero. Visa este último año ha subido casi un 7%, lo que es por debajo del rendimiento del S&P 500. En el último año ha subido un 10%, que también es por debajo del rendimiento del S&P. Ya en los últimos 5 años y en los últimos 10 años ha superado el rendimiento del compuesto del S&P. Como vemos, Visa es una máquina de generar revenue. En los últimos 5 años ha crecido casi un 10%, al igual que en los últimos 10 años. Un 10% por año ha aumentado su revenue total. En los últimos 10 años el Gross Profit Ratio ha sido del 80%, lo que es prácticamente igual a lo que está hoy en día. Como vemos, se ha mantenido en la misma línea a lo largo del tiempo. Siempre ha sido una empresa muy rentable, con costos muy bajos y con altas ganancias. Como vemos en el gráfico, el revenue ha ido creciendo lenta y predeciblemente, y los costos han sido prácticamente nulos, digamos. Únicamente representan el 20% del revenue total. En términos de free cash flow, ha sido una máquina de generar dinero. Como vemos, fue aumentando a medida que fueron pasando los años. En los últimos 10 años lo ha aumentado en un 10%, en los últimos 5 un 9% y en los últimos 3 un 9% también. El free cash flow margin actualmente se encuentra en 52%. Esto quiere decir que de $100 de revenue, 52 son pasados a free cash flow. El dividend yield de Visa, es decir, el rendimiento por dividendo, es del 0,70%. Es decir, es un rendimiento muy bajo, pero con gran crecimiento. Como vemos, ha aumentado en los últimos 5 años un 14% por año su dividendo. Como lo vemos acá, en el 2014 únicamente pagaban 42 céntimos y fueron subiendo hasta que hoy en día pagan $2.15 por acción. Como podemos observar, el dividendo va aumentando más rápido que el ratio de free cash flow. Esto va a hacer que en el futuro las dos métricas se lleguen a comparar y el free cash flow payout ratio sea muy alto. El free cash flow payout ratio es el porcentaje de free cash flow, de flujo de caja libre, que utiliza Visa para pagar los dividendos. Generalmente esta métrica queremos que sea menos del 80 o 75%. Si es más que ese porcentaje, decimos que el dividendo corre peligro. Es un free cash flow payout ratio muy bajo, y acá, como vemos, todos los años ha sido igual de bajo. Este es el free cash flow total que la empresa ha generado y esto es la tasa de dividendos pagados. En términos de valoración, con un ratio de crecimiento del 12%, llegue a un precio intrínseco de $334 por acción, lo que podemos decir que está bien valorada en el mercado actualmente. Con un margen de seguridad del 10%, nuestro precio aceptable de compra sería de $300. Déjenme en los comentarios qué opinan de Visa, si es para holdear, vender o si es para comprar. Es una empresa de crecimiento y dividendo muy importante y que es raro que cotice a tan poca valoración. Mastercard, por su parte, este último año ha subido un 5.7%, lo que también es debajo del promedio del S&P. En el último año subió un 7,5%, también por debajo del compuesto del S&P 500, pero en los últimos 5 años y en los últimos 10 lo ha superado sin ningún tipo de problema. Mastercard, como vemos, a comparación de Visa, está tradeando a 34.41 de PE, lo que significa un 14% de descuento a lo que es su promedio de los últimos 5 años. En una mirada futura de 33.63, también está promediando por debajo del promedio de sus últimos 5 años. Desde una mirada de Price to Cash Flow Ratio, como vemos, está cotizando prácticamente a la misma altura que estaba hace 3 años atrás. Es decir, que el precio de la acción subió, pero la valoración sigue siendo la misma. Esto se debe a los grandes márgenes y a la gran rentabilidad que genera esta empresa. Como vemos, los márgenes son muy amplios, del 76% de Profit Ratio y un revenue del 10% en los últimos 5 años. Es una empresa totalmente rentable, que prácticamente igual que Visa no tiene costos y que todo lo que generan se convierte en free cash flow. El free cash flow margin, muy parecido al de Visa, 50.8%. Como bien dijimos anteriormente, esto quiere decir que de $100 de revenue, 50 se convierten en free cash flow. Si vemos en términos de valoración, Price to Free Cash Flow está cotizando muy por debajo
actualmente de sus últimos 10 años, y el Enterprise Value to Free Cash Flow también está por debajo de sus últimos 10 años. Esto quiere decir que la empresa está más barata de lo que estaba hace 10 años en términos de valoración intrínseca. El Free Cash Flow no ha parado de aumentar, como vemos en el gráfico. Todos los años ha ido aumentando muy pacíficamente y muy predictiblemente. En términos de dividendo, también es una empresa que tiene muy bajo rendimiento, paga un total de 3.04 de dividendos, pero lo ha aumentado en los últimos 5 años a un 13% por año. Pero fíjense que a diferencia de Visa, Mastercard aumenta su free cash flow a un ratio más alto que lo que aumenta su dividendo. Esto lo que permite es que nunca se llegue a ese payout ratio tan alto que hablábamos anteriormente. En 2014 su dividendo era de 0,44 dólares y el año pasado fue de 2.64. Este año va a ser de 3.04 dólares, es decir que sigue aumentando su dividendo. En términos de valoración llegué a un precio final de 545 dólares por acción, lo que supone una diferencia en el precio del 2%. Con un margen de seguridad del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de 489 dólares por acción. En un sensitivity analysis se suponemos un ratio de crecimiento del 15%, como lo hicimos con las valoraciones anteriores, y un PE que se mantiene, y estaríamos hablando que para el 2030 el retorno total sería del 102% o de un 12% por año. Por parte de American Express, como vemos, este año le ha ganado al mercado, en este último año también le ha ganado al mercado, y en los últimos 5 y 10 años también le ha ganado al compuesto del S&P 500, y actualmente está cotizando en un rango máximo de 52 semanas, es decir, está cotizando en máximos históricos. En términos de valoración, como vemos, está por encima del promedio de sus últimos 5 años, y en una mirada futura también está por encima del promedio de sus últimos 5 años. Pero lo interesante es que está cotizando en 2 puntos de PEG, Price to Earnings Growth, que es por encima de su promedio de los últimos 5 años, pero por debajo de 2, que es lo que a nosotros nos interesa y nos llama la atención en una empresa. En términos de eficiencia, como podemos observar, tiene un gross profit del 81%, es más bajo a comparación de lo que fue hace 10 años o del promedio de los últimos 10 años, que es del 87%. Aún así, aumenta su revenue en un 10% por año y los costos que maneja, como toda tarjeta de crédito, es muy bajo. Como vemos, el revenue ha ido creciendo muy fácilmente y muy predictiblemente, lo que hace que esta empresa cotice en un premium, como bien estuvimos mencionando. En el caso del dividendo, también tenemos un rendimiento bajo de 0,86%, el cual sería un pago total de 3.16 dólares. Lo ha aumentado en un 13% por año por los últimos 5 años, pero el free cash flow no ha ido aumentando al mismo nivel que el dividendo. De hecho, ha estado prácticamente cotizando en la misma cantidad. Como vemos, en 2014 pagaba 98 centavos y actualmente paga 2,70 dólares, lo que supone un crecimiento exponencial para los últimos 10 años. El free cash flow payout ratio es del 16%, lo cual es muy bajo, y el dividendo es totalmente seguro. En términos de free cash flow, como vemos, han tenido durante los últimos años algunos trimestres en los que ha sido negativo, como este de 2023 y este de 2024, lo que hace que el crecimiento de free cash flow se haya estancado y haya estado prácticamente negativo en los últimos 3 años. En términos de free cash flow margin, que es del 16.36%, es decir que de 100 dólares de revenue, 16 se convierten en free cash flow. En términos de valoración, los últimos 10 años ha cotizado a 10.85 de price to free cash flow, y actualmente está cotizando a 13.5, es decir, está más cara, y lo mismo pasa con el Enterprise Value to Free Cash Flow Ratio, es decir que esta empresa está más cara en términos de evaluación a comparación de Visa y de Mastercard. El valor intrínseco final que calculé para American Express es de 414 dólares por acción, lo que supone un margen de seguridad del 11.83%. Un margen de seguridad del 10%, un valor aceptable de compra sería de 373 dólares. En términos de análisis de sensibilidad, con un ratio de crecimiento del 12% y un PE proyectado del 22, más cerca de lo que fue el histórico, nos daría un retorno total para el año 2030 de 66% o de casi 9% por año. Como bien les comentaba al principio del video, Warren Buffett, el que es considerado el mejor inversor de todos los tiempos, con más de 257 billones de dólares en acciones, una de sus mayores posiciones en lo que es su extremadamente largo portafolio es American Express. Como vemos en el último reporte del segundo trimestre de 2025, tenemos los porcentajes de portafolio de Warren Buffett y vemos que la acción principal, la más grande de todos sus portafolios, Apple, con un 22%, y la segunda más grande es justamente American Express, con un 18.8% del total del portafolio. En total tiene 151 millones de acciones, lo cual equivale a un poco más de 48 billones de dólares. Si observamos, también vemos que tiene Visa en un 1.15% de su portafolio, con unas acciones totales de 8.3 millones, y también tiene Mastercard
en una posición más baja en 0.87% con una casi 4 millones de acciones totales. Si comparamos su portafolio del último trimestre reportado en 2025, que fue el segundo, con el de 2013, vamos a ver que American Express, aún en 2013, es decir, hace 12 años, era también una de las posiciones más grandes que tenía Warren Buffett. Pero como vemos, sigue teniendo exactamente la misma cantidad de acciones. No vendió y no compró acciones de American Express durante los últimos 12 años. Como vemos, tiene un precio promedio de compra de casi $75 por acción, lo que significa que le ha ganado casi 400% comparado con los precios de hoy. En ese momento, en el 2013, el valor total de las acciones, de las mismas acciones que tiene hoy en día, era de 11 billones de dólares. Y como les mostré antes, todas esas acciones, todo el interés compuesto de los dividendos actualmente junta un valor de 48 billones de dólares. Esto obviamente no significa nada, no significa que una acción sea mejor que otra, pero sí podemos comparar las valuaciones actuales con las históricas y podemos entender por qué American Express actualmente tiene una valuación tan cara a comparación de Visa y de Mastercard. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre estas empresas. Yo personalmente tengo mi portafolio a la acción de Visa, es una de las posiciones más grandes que tengo actualmente y es una empresa a la cual le tengo mucha confianza a futuro. Yo que soy un inversor de dividendos para el largo plazo, me gusta cómo aumenta sus dividendos y me gustan los fundamentales en general de esta empresa, la predictibilidad que tienen sus flujos de caja. Pero en fin, esto es mi opinión. Este video está basado en únicamente mi opinión. Nada de lo que digo es ni será recomendación de compra, es solo con fines educativos. Los invito a procesar, a realizar sus propios números, sus propias valoraciones intrínsecas y que me las compartan en la descripción del video para que vayamos creciendo todos juntos en todo lo que es inversión y finanzas. Muchísimas gracias por quedarse, espero que hayan disfrutado del video y hasta luego.